Hola a todos. Hoy quiero hablarles con la llegada del eclipse en este 2024 en México de un componente que sin él no se podría observar este suceso. Esto se llama las sombras. Las sombras se forman cuando la luz es bloqueada por un objeto opaco. Cuando la luz incide sobre un objeto, algunos fotones son absorbidos por el objeto, mientras que otros son reflejados o dispersados. La región detrás del objeto, donde la luz no puede llegar debido al bloqueo, se convierte en una sombra. Además de ser un fenómeno interesante para observar, las sombras también tienen importantes aplicaciones en diversas áreas. Por ejemplo, en el arte y la fotografía, donde las sombras pueden utilizarse para crear efectos visuales. En arquitectura y diseño urbano, el estudio de las sombras es crucial para la planificación de espacios al aire libre y la optimización de la iluminación natural. Durante un eclipse solar total, cuando la luna se interpone de entre la Tierra y el Sol, creando una especie de obscuridad temporal, durante el día ocurre un fenómeno llamado eclipse de sombra propia. Durante este evento, las sombras que se forman se vuelven más nítidas y oscuras de lo habitual debido a la reducción de la fuente de luz solar directa. Es como si la luz solar se volviera más tenue y suave, lo que hace que las sombras sean más definidas y marcadas en comparación con un día normal. Esto significa que los contornos de las sombras se vuelven más fuertes y fáciles de ver, mientras que la oscuridad general del entorno hace que las sombras parezcan más intensas. Además, durante un eclipse solar total también puedes notar otros efectos interesantes relacionados con las sombras. Por ejemplo, podrías ver sombras de estrellas y planetas en el suelo, algo que normalmente no ocurre durante el día debido a la luz brillante del sol. Ahora bien, ¿cuánto pesa nuestra sombra? Al pensar en nuestra sombra, una manifestación cotidiana pero poco observada, se nos invita a considerar su relación con la luz y cómo puede esta afectar nuestra percepción del peso. La sombra es esta mancha oscura que se forma cuando un objeto bloquea la luz, ya lo habíamos comentado, y es un fenómeno muy común en nuestras vidas cotidianas. Aunque parezca una ausencia, en realidad está ligada a la interacción entre la luz y los objetos físicos. Cuando la luz incide sobre un objeto y éste lo bloquea, se crea una región donde la luz no puede llegar, o formando la sombra, pero ¿tiene peso esta sombra? Para entender esto es necesario adentrarse en el mundo de la física de la luz. La luz está compuesta por fotones, partículas que, aunque no tienen masa, poseen energía y momento. Cuando estos fotones chocan contra un objeto, ejerce una leve presión conocida como presión de radiación. Es como si los fotones empujaran al objeto en la dirección opuesta a la que viajan. Este fenómeno puede sentirse cuando nos exponemos al sol. Experimentamos una sensación de calor que es causada en parte por la presión de la radiación de los fotones. Ahora bien, ¿cómo afecta esto a nuestra sombra? Cuando estamos bajo la luz del sol, nuestro cuerpo absorbe esta presión de la radiación, lo que contribuye al peso que sentimos. Sin embargo, en la región que queda en sombra, esta presión no se ejerce, lo que genera una diferencia entre la sensación de peso entre la luz y la sombra. Para calcular esta diferencia de peso, los científicos han realizado estimaciones. Por ejemplo, para una persona promedio expuesta al sol de la Ciudad de México, la diferencia de peso en la sombra sería extremadamente pequeña, equivalente a una masa aproximada de 4 por 10 a la menos 8 kilogramos. O sea, 0.000000004. Aunque esta cantidad es inferior y difícil de medir en la práctica, plantea una interesante pregunta sobre la interacción entre la luz y la materia. Pero la historia no termina aquí. La presión de radiación de la luz solar ha inspirado avances tecnológicos emocionantes, como las velas solares.
Estas velas aprovechan la presión de radiación de los fotones para propulsar naves espaciales en el vacío del espacio, sin necesidad de combustibles. Este concepto, que suena de ciencia ficción, ha sido desarrollado y está aprobado para posibles viajes interestelares, demostrado cómo la física puede conducir innovaciones revolucionarias. Una sombra natural es aquella que se forma cuando un objeto opaco bloquea la luz solar directa. Por ejemplo, cuando un árbol proyecta una sombra en el suelo durante un día soleado, esta sombra se crea de manera espontánea debido a la posición del objeto bloqueador y la dirección de la luz solar. Por otro lado, una sombra artificial es aquella que se crea mediante la intervención humana, utilizando estructuras diseñadas específicamente para bloquear la luz solar. Un ejemplo común de una sombra artificial es un toldo colocado sobre una ventana o una terraza para proporcionar protección contra el sol. ¿Puede una sombra expuesta a la luz solar cambiar su temperatura en su área? Pues sí, por ejemplo, la sombra proporcionada por un árbol puede experimentar cambios de temperatura debido a la interacción entre la luz solar y las hojas y ramas del árbol. Cuando la luz solar incide sobre estas superficies, parte de la energía se absorbe y parte se refleja. Las hojas, al ser más delgadas y tener una mayor superficie expuesta, absorben más energía solar que las ramas más gruesas. Esta absorción de energía puede calentar las hojas y por lo tanto la sombra. Sin embargo, la transpiración de las hojas también puede ayudar a enfriar el aire circundante y a mitigar el aumento de temperaturas en la sombra. En cambio, las sombras artificiales suelen estar hechos de materiales sintéticos como telas o plásticos, que pueden absorber menos energía solar que las hojas y ramas de un árbol. Como resultado, la sombra proporcionada puede calentarse menos que la sombra de un árbol, o puede estar más caliente. Sin embargo, la temperatura de la sombra aún puede verse afectada por factores como el color, la densidad del material, así como por la intensidad y la duración de la exposición al sol. Otra pregunta interesante es: ¿de qué color son las sombras? Aunque muchas personas piensen que las sombras son simplemente negras, en realidad puede tener una variedad de tonalidades. Esto se debe a que el color de una sombra depende de varios factores, incluida la luz circundante, la composición del objeto que proyecta este tipo de sombra. En un entorno urbano, por ejemplo, donde hay muchos edificios y pavimentos, la luz solar puede reflejarse y dispersarse en múltiples direcciones. Esta luz reflejada puede iluminar a las sombras y agregar tonos de gris a su color. Cuanto más brillante sea la luz circundante, más claro será el color de la sombra. Del mismo modo, si la luz circundante tiene un tono particular, como el naranja de las farolas urbanas por la noche, las sombras también pueden adquirir esa tonalidad. En entornos naturales como un bosque o un campo abierto, las sombras tienden a ser más oscuras y tener tonalidades más neutras, ya que hay menos fuente de luz artificial para alterar su color. Sin embargo, incluso en estos entornos, la luz filtrada a través de las hojas de los árboles o la reflexión del suelo pueden influir en el color de las sombras. Además de la luz circundante, la composición del objeto que proyecta la sombra también puede afectar su color. Por ejemplo, una sombra proyectada por un objeto de color rojo puede tener un matiz rojizo, mientras que una sombra proyectada por un objeto blanco puede parecer más clara que una proyectada por un objeto oscuro. Las asociaciones culturales y simbólicas con las sombras, como portadoras de lo sobrenatural, lo maligno, lo siniestro, son abundantes en muchas culturas alrededor del mundo. Estas representaciones han sido modeladas o moldeadas por tradiciones, creencias y narrativas transmitidas
de generación en generación, y han influido profundamente en cómo percibimos las sombras en la actualidad. En el folclore y la mitología de diversas culturas, las sombras se han asociado con entidades oscuras y amenazantes, como demonios, espíritus malignos o criaturas monstruosas. Por ejemplo, en la mitología griega, las sombras eran habitadas por los espíritus de los muertos en el inframundo, como en el reino de Hades. En el folclore japonés existen historias de yokais, criaturas sobrenaturales que se ocultan en las sombras para acechar a los desprevenidos. Además, en muchas tradiciones religiosas, las sombras pueden simbolizar la presencia del mal o la oscuridad espiritual. En el cristianismo, por ejemplo, las sombras se asocian con la ausencia de la luz divina y se utilizan metafóricamente para representar el pecado y la corrupción. En el arte religioso medieval, las representaciones de demonios y criaturas malignas a menudo se acompañan de sombras oscuras y amenazantes para enfatizar su naturaleza diabólica. En la literatura y en el cine, las sombras se han utilizado de manera similar como símbolos de peligro y presagios de eventos negativos. En las obras de literatura gótica y en las películas de terror, las sombras se aprovechan para crear atmósferas de suspenso y de terror, sugiriendo la presencia de fuerzas malignas o desconocidas que acechan en la oscuridad. Este uso creativo de las sombras como herramientas narrativas refuerza su asociación con el miedo y contribuye a perpetuar su imagen como portadoras de lo desconocido y lo amenazante. Las asociaciones con lo desconocido que las sombras despiertan se remontan a los inicios de la humanidad, cuando nuestros antepasados vivían en entornos oscuros y desconocidos durante la noche. En estos tiempos antiguos, la oscuridad representaba un territorio desconocido y potencialmente peligroso, durante la visibilidad era limitada, ¿no? O donde la visibilidad era limitada y las amenazas podían esconderse fácilmente en las sombras. En la oscuridad de la noche, las sombras adquirían una cualidad misteriosa y perturbadora, distorsionando la percepción de la realidad y creando ilusiones visuales que podían parecer amenazantes o desconcertantes. La falta de claridad y la imposibilidad de comprender claramente los entornos de los objetos en la penumbra alimentaban la imaginación de nuestros antepasados, generando temores instintivos hacia lo que podía estar acechando en la oscuridad. En este entorno primitivo, la aparición de sombras inesperadas podía desencadenar respuestas de alerta y precaución, activando los instintos de supervivencia que son inseparables a nuestra especie. Los depredadores nocturnos acechaban en las sombras y la habilidad para detectar y reaccionar rápidamente ante posibles amenazas era crucial para la supervivencia. Además, la oscuridad de la noche también estaba asociada con lo desconocido en un sentido más metafórico y espiritual. La falta de luz solar representa un reino donde las reglas normales del mundo cotidiano no se aplicaban. Un territorio donde la realidad y la fantasía se entremezclaban de manera inquietante. En este contexto, las sombras adquirían un significado simbólico como portadoras de lo misterioso y lo sobrenatural, despertando la imaginación humana y generando temores ancestrales hacia lo desconocido. Nuestra capacidad de imaginar y sugerirnos cosas es una habilidad esencial y poderosa de la mente humana. En la oscuridad, cuando las sombras distorsionan nuestra percepción de la realidad, esta facultad se despliega de manera notable, permitiéndonos crear todo tipo de figuras fantasmagóricas y monstruosas en nuestra mente. Cuando nos encontramos en entornos oscuros o semioscuros, nuestra mente tiende a llenar los espacios vacíos con interpretaciones personales,
buscando patrones y formas reconocibles, incluso cuando la información visual es muy vaga o incompleta. Esta tendencia se ve agresiva por nuestra predisposición a buscar amenazas potenciales en el ambiente, una huella de nuestros instintivos de supervivencia ancestral. La oscuridad proporciona el lienzo perfecto para que nuestra imaginación dé rienda suelta a creaciones terroríficas. Las sombras se convierten en el lienzo sobre el cual proyectamos nuestras más profundas y arraigadas ansiedades, dando lugar a figuras distorsionadas y monstruosas que pueden parecer reales en nuestra mente. Además, nuestra capacidad para sugerirnos cosas se ve influenciada por nuestro estado emocional y mental en ese momento. Cuando experimentamos estados de ansiedad, tensión o sugestión, como cuando estamos viendo una película de terror o escuchando una historia espeluznante, nuestra mente se vuelve aún más receptiva a las interpretaciones distorsionadas de las sombras. Bajo estas circunstancias, nuestra imaginación puede magnificar los detalles de las sombras, creando percepciones aterradoras que aumentan nuestra sensación de miedo y de paranoia. La psicofobia o miedo a las sombras es una fobia que puede tener un impacto significativo en la vida diaria de quienes las padecen. Esta fobia puede manifestarse de diversas maneras y puede variar en intensidad según cada individuo. Aquellos que sufren de esta psicofobia pueden experimentar una amplia gama de síntomas emocionales y físicos cuando se enfrentan a las sombras en entornos oscuros. En primer lugar, las personas con psicofobia pueden experimentar ansiedad extrema cuando se encuentran en entornos oscuros o cuando las sombras están presentes. Esta ansiedad puede manifestarse en forma de nerviosismo, inquietud, palpitaciones rápidas del corazón, sudoración y sensaciones de pánico. El miedo a las sombras puede estar relacionado con la creencia de que algo malo o amenazante está oculto en la oscuridad, lo que puede generar un terror irracional e incapacitante. Además de la ansiedad, las personas con psicofobia pueden experimentar ataques de pánico cuando se encuentran en situaciones donde las sombras están presentes. Los ataques de pánico pueden ser extremadamente angustiantes y pueden incluir síntomas como dificultades para respirar, sensaciones de asfixia, mareos, temblores y una sensación abrumadora de terror incontrolable. El impacto de la psicofobia en la vida diaria de una persona puede ser bastante significativo. Aquellos que sufren de esta fobia pueden evitar activamente situaciones o lugares donde puedan encontrarse con sombras, lo que puede limitar sus actividades y su capacidad para funcionar de manera normal. Por ejemplo, pueden evitar salir de casa después del anochecer, evitar habitaciones oscuras o evitar lugares donde las luces sean tenues o sean escasas. Esta evitación puede tener consecuencias negativas en la vida social, laboral y personal de la persona afectada. Puede interferir con sus relaciones interpersonales, su rendimiento académico o lo que es su rendimiento laboral y su capacidad para disfrutar de actividades recreativas o de ocio. Además, el estrés y la ansiedad asociados con la psicofobia puede afectar la salud mental, física de la persona a largo plazo. Por último, el descanso visual que proporcionan las sombras es un aspecto esencial para la comodidad y el bienestar en entornos muy iluminados. Cuando estamos expuestos a niveles altos de luminosidad, ya sea por la luz natural del sol o por la iluminación artificial, nuestros ojos pueden experimentar fatiga visual y malestar. Las sombras actúan como puntos de descanso visual al crear áreas de menor luminosidad dentro de un espacio iluminado. Estas áreas más oscuras permiten que los ojos se relajen
y se adapten gradualmente a diferentes niveles de luminosidad, lo que reduce la tensión ocular y mejora el confort visual. En entornos como oficinas, aulas y áreas de trabajo donde se requiere concentración visual durante periodos prolongados, el descanso visual proporcionado por las sombras es especialmente importante. La fatiga visual puede afectar negativamente la productividad, la atención y el rendimiento cognitivo, por lo que es crucial contar con áreas de descanso visual para aliviar la tensión ocular y mantener la comodidad visual a lo largo del día. Además de proporcionar descanso visual, las sombras también pueden ayudar a reducir el deslumbramiento y el resplandor en entornos muy iluminados. Esto es especialmente beneficioso en lugares donde se utilizan pantallas de computadora, pizarras electrónicas u otras superficies brillantes que pueden causar molestias visuales debido al reflejo de la luz. Es importante destacar que el descanso visual proporcionado por las sombras puede tener efectos positivos en la salud ocular a lo largo del plazo. La fatiga visual crónica y la exposición prolongada a niveles elevados de luminosidad puede contribuir al desarrollo de problemas oculares como el síndrome del ojo seco, la irritación ocular y la degeneración macular. Al reducir la tensión ocular y proporcionar áreas de menor luminosidad, las sombras ayudan a prevenir estos problemas oculares y a mantener la salud visual en general. Además, el descanso visual proporcionado por las sombras puede promover una postura más relajada y una mayor comodidad física, ya que la tensión ocular está estrechamente relacionada con la tensión muscular en el cuello, los hombros y lo que es la espalda. Otro aspecto a considerar es el impacto psicológico del descanso visual. La presencia de áreas sombreadas dentro de un entorno iluminado puede tener un efecto tranquilizador y reconfortante en las personas, promoviendo un ambiente de trabajo o aprendizaje más relajado y agradable. Esto puede contribuir a reducir el estrés y la ansiedad asociados con la fatiga y mejorar el bienestar emocional en general. Muy bien, hasta aquí este capítulo y espero que haya sido de un faro de luz en este tema. Esperando que tengas una linda semana, nos vemos en otro capítulo. Hasta luego.